Bueno, pues esta es una información exclusiva que vamos a publicar en Es Diario y os puedo ya adelantar, os puedo confirmar que el Partido Popular, que Alberto Núñez Feijóo, su líder concretamente, no se va a reunir, insisto, no se va a reunir con Pedro Sánchez para debatir ese plan de regeneración democrática en los términos en los que pone, digamos, de manifiesto el Partido Socialista, es decir, Pedro Sánchez. Es decir, no se va a reunir con Pedro Sánchez. La única condición que ponen encima de la mesa es que acepte Pedro Sánchez debatir, hablar sobre ese plan de regeneración democrática que, recordemos, hace meses ya puso encima de la mesa Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición. Con lo cual, si Pedro Sánchez continúa adelante con esa ley de medios, como denominamos, con ese plan de regeneración democrática, como tildan desde el Gobierno, el Partido Popular no va a contribuir a ello, va a votar por tanto en contra, y lo que avisan es que estamos ante una regresión democrática, e incluso fuentes muy solventes de la cúpula del Partido Popular pues aluden e insisten a Es Diario de que estamos ante una ley que se veía antes de la llegada de la democracia. Por tanto, poniendo encima de la mesa que es una ley que básicamente se veía más bien en la época de la dictadura de Franco. Esto es lo que nos dicen a Es Diario, fuentes muy solventes, fuentes de la máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo. Con lo cual, descartamos ya cualquier tipo de negociación del PP, de Feijóo, en los términos actuales en los que propone Pedro Sánchez esa ley de medios o esa ley de regeneración democrática, como tildan desde el Partido Socialista y desde el Gobierno. Por tanto, Hugo, no va a haber ningún tipo de encuentro, ni siquiera ninguna foto de compromiso, digamos, entre Feijóo y Sánchez a cuenta de este plan de acción democrática. Va a haber una oposición frontal desde el principio a cualquier intento de control de los medios, aunque lo quiera vestir pues, como un proceso de regeneración democrática y de limpieza democrática. Bueno, ya conocemos, Javier, que el Partido Popular siempre hace gala de ser un partido de Estado, un partido institucional, y por lo tanto, pues puede llegar a reunirse con Pedro Sánchez, pero desde luego no, y esto es la información que podemos confirmar en Es Diario, no para debatir, no para negociar, y desde luego para decirle a Pedro Sánchez, en todo caso, si se quedase a reunir, para decirle que no a esa ley de medios o esa ley de regeneración democrática, como tildan desde el Gobierno. Insisto, desde el PP ya todo el mundo sabemos y conocemos que siempre, pues hacen gala eso, de ser un partido de Estado y reunirse ahí con quien le llamen. Pero bueno, la cuestión no es tanto el reunirse, sino lo que le va a trasladar al Gobierno y lo que finalmente va a votar en el Congreso de los Diputados cuando llegue esa ley al Congreso de los Diputados, y va a ser un no rotundo a esa ley de regeneración democrática, a esa ley de medios, como ya denominamos en prensa, y esa es la información, ¿no? Es decir, por mucho que el Partido Socialista, por mucho que Pedro Sánchez haga directa alusión, clara alusión al PP, diciendo, es que lo han ya votado a favor en el Parlamento Europeo. Recordemos que lo que se votó en el Parlamento Europeo es diametralmente lo contrario a lo que parece. Quedan ver los términos, queda ver la letra pequeña, queda ver la concreción, digamos, de esa ley de medios, esa ley de regeneración democrática, pero lo que se votó en el Parlamento Europeo, que también votó a favor el Partido Popular, pues es precisamente para facilitar la labor de los periodistas y bajo ningún concepto para obstaculizar o para limitar la acción de los medios, la acción informativa, que por cierto recuerdo es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución española. Con lo cual, lo que insisten desde el PP es que lo que ellos han votado, el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, lo que ha votado a favor es una ley pues para proteger a los periodistas, para facilitar su labor, para facilitar su trabajo y bajo ningún concepto para obstaculizar la labor informativa, insisto, un derecho fundamental por parte de los medios de comunicación. Con lo cual, en los términos, queda todavía, insisto, por concretar, todavía no conocemos demasiado sobre cuál va a ser o cómo va a ser, mejor dicho, ¿no?, ese plan de regeneración democrática del Gobierno, pero desde luego, pues en los términos en los que parece que va a ser, el PP le va a decir un no a Pedro Sánchez al Gobierno en el Congreso y un no a negociar eso. Ese plan, efectivamente, Hugo, como dices, hay que conocer los detalles. Ya anunció antes del verano, justamente antes de las vacaciones, Pedro Sánchez, ayudas a la digitalización, todo un poco encubriendo finalmente lo que puede ser un plan de controlar los medios para que no se informe sobre asuntos que le resultan espinosos a él, pero esperemos que mañana podamos conocer más detalles de ese plan. Claro, lo que conocemos hasta ahora es lo que iba a comentar, lo que nos dice desde el Gobierno, lo que nos dicen fuentes del Gobierno a este periódico, a Es Diario, es que va a ser la base prácticamente lo mismo a lo aprobado en el Parlamento Europeo, como estaba contando, pero claro, lo que preocupa al Partido Popular, lo que preocupa a la oposición es ¿y qué más?
Es el que más vale. Bien, la base es lo aprobado en el Parlamento Europeo, votado a favor, recuerdo, insisto, por el Partido Popular, pero ¿y qué más? ¿Cuál es la letra pequeña adicional? Eso es lo que realmente le preocupa a la oposición y, desde luego, en los términos en los que está anunciando Pedro Sánchez, hablando de fachosfera, hablando de fango por doquier, a diestra y siniestra, pues esos son los términos, lo adicional, lo que preocupa al Partido Popular y lo que le hace ya plantearse en el que, y me hablan de la contradicción, ¿no? De la contradicción entre hablar de legislación democrática y al mismo tiempo pues poner encima de la mesa una ley que hará no otra cosa sino que obstaculizar la labor de los periodistas. Desde luego yo creo que esto es opinión personal, yo creo que hay que luchar contra la desinformación, pero no en términos en los que plantea el gobierno, obstaculizando en no pocos casos la labor de los periodistas, que buenamente sí contrastamos, que buenamente sí que seguimos con el código deontológico, como no podría ser de otra forma.